Hola, 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 muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Nos encontramos de nuevo por acá. Muchísimas gracias por estar acá conectados. Y como siempre, lo primero, cómo me escuchan, cómo me ven. Y pues podemos verificar todo a través de la interfaz por acá de chat. Feliz de estar todavía por acá haciendo un streaming. La semana pasada retomamos con los streaming, muchos temas y como siempre todas las semanas de inteligencia artificial, muchísimos temas, muchísimas noticias, muchísimos nuevos modelos, muchísimos nuevos papers y arquitecturas y pues hoy vamos a cubrir lo mejor de lo que ha pasado esta semana, así que me pueden escribir por acá en el chat, estamos en YouTube y en Twitch, entonces pueden escribir acá directamente si me escuchan bien, si todo está en orden y pues por supuesto compartir esta transmisión. Simplemente voy a poner por acá en YouTube, que ya vamos a iniciar. Voy a poner por acá también directamente en Twitter. Y de nuevo, quien me esté escuchando, pues me menciona qué tal me escucha, cómo está la transmisión, cómo está el fluido. Y pues acá todo lo podemos solucionar. Esto es un espacio normal, relajado, ameno. Pueden hacer preguntas, todo lo que necesiten. Y pues vamos a empezar acá hablando un poquito de inteligencia artificial. Pero antes de eso, voy por acá simplemente a dejar algo en Twitter para que sepan que ya estamos en vivo. ¿Se escucha todo bien? Me dice César. Muy bien, maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Y recuerden compartir también en redes sociales. Ya iniciamos acá. Y hay muchas noticias, muchas noticias. De hecho, quien de chat me pueden mencionar por acá si vieron todo lo que anunció el equipo de Copilot del día de ayer. Como ya lo saben, están en el evento de GitHub Universe 24 y pues está bien interesante porque pues Copilot es todo lo que hizo el equipo de GitHub, que puede que sea, no, es el mayor repositorio que tenemos actualmente en la historia de alrededor de código y pues es este asistente per programming bastante interesante. Entonces, me parece muy interesante y yo creo que vale la pena que iniciemos un poco con todo lo que nos mostró el equipo de GitHub el día de ayer. Entonces, buenísimo, creo que por acá ya está todo en orden, así que nada, empecemos por acá. Recuerden, compartan este enlace, esto es totalmente gratuito, pueden estar acá en el chat haciendo sus preguntas, todo lo necesario y pues vamos a hablar un poquito acá de esto entonces. GitHub Universe, y es que estoy seguro que muchas de las personas que se están conectando acá a este streaming también son desarrolladores, también son developers, y es bien interesante lo que tenemos porque el equipo de GitHub, como lo mencioné antes, desarrolló el GitHub Copilot tras su alianza con OpenAI, y pues es un producto que permite a los desarrolladores hacer pair programming y ahora también mejorar sus repositorios directamente desde la plataforma de GitHub y no solo como complemento de VS Code, de JetBrains y de otros y desde desarrollo. Entonces lo que tenemos es esto. GitHub ahora es multimodel, GitHub Copilot se vuelve multimodel y esto es interesante porque, ya lo vamos a ver más adelante, no solo puede por debajo tener un modelo como lo es GPT-4o o como lo es O1 o cualquier modelo del equipo de OpenAI, sino que GitHub abre sus alianzas y ahora también tiene alianzas con Anthropic y con Google, haciendo que GitHub por debajo puede utilizar el modelo 3.5 Sonnet, que es muy bueno, que es de realmente bueno para desarrollo, y el modelo Gemini 1.5 que tiene una ventana de contexto de 2 millones. Quiere decir que le podemos casi que pasar todo el repositorio que tengamos de código, hasta 2 millones de ventana de contexto a Google, y es capaz de procesarlo. Y esto era una de las grandes limitantes que teníamos anteriormente. Vamos a empezar a hablar por acá. Entonces, esto era lo que mencionaba. Cloud 3.5 Sonnet, Gemini 1.5, GPT-4o, por supuesto, y O1 Preview también lo tienen para distintas tareas. O1 Preview ya lo habíamos visto antes. Este es un modelo de inteligencia artificial que a hoy parece ser el modelo que mejor razona, por así decirlo, porque utiliza una técnica llamada Chain of Thought. Hay un video totalmente en este canal hablando de eso, así que lo puedes buscar. Pero pues estamos hablando de que a hoy el equipo de GitHub
casi que deja este matrimonio con el equipo de OpenAI, y esto quiere decir Microsoft directamente con el equipo de OpenAI, para empezar a coquetear con otros laboratorios como lo son Anthropic y como lo son DeepMind de Google. Y es una muy buena noticia para nosotros los usuarios, pero también asevera un poco lo que veníamos hablando hace un tiempo sobre, hey, ¿qué pasa con el matrimonio Microsoft-OpenAI? Parece cada vez más distanciado. Parece que Microsoft cada vez intenta buscar otras alternativas, no solo la de OpenAI. Y esto va a impactar mucho en todo lo que está haciendo Sam Altman y el equipo de OpenAI, que fue perdiendo algunas de sus co-founders iniciales, que están cogiendo caminos distintos. Entonces, veamos lo que le depara a OpenAI, pero se ve cada vez más fracturada esa relación con Microsoft. Por otro lado, esa relación con Microsoft se ve bastante, digamos, con muchísimas salidas. Microsoft se ha venido destacando por su rápida implementación de inteligencia artificial y rápidos productos. Tenemos Copilot en el sistema operativo, tenemos Copilot en el navegador, tenemos todo lo que es AI Studio en la plataforma de Azure. Y claro, si se sigue moviendo de esta manera y ahora sumando otros competidores, otros laboratorios, pues creo que va a seguir adelantado el equipo de Microsoft en todo lo que es implementación AI. Y eso pues es bastante interesante. Esto es algo que quería hablar, y es Gemini se destaca no por ser el mejor modelo de inteligencia artificial a nivel de desarrollo de código, pero sí se destaca por ser el mejor modelo de inteligencia artificial en ventanas de contexto. Y ayer Sundar Pichai dejó un tweet en el que decía: ahora esa ventana de contexto puede ser utilizada para uno de los casos más necesarios en la humanidad, que es el análisis de múltiples líneas de código, de millones de líneas de código. Y esto está pasando actualmente. Esto está pasando actualmente en el código. Ya podemos empezar a analizar repositorios altamente complejos simplemente con un prompt que tengan una vista holística, o sea, una vista desde arriba de todo lo que está pasando, porque la ventana de contexto sí que está muy grande. Por otro lado, nos anunciaron por acá GitHub Spark. Y es como un framework de desarrollo que hace pequeñas llamadas a distintas apps para poder integrar y para poder mejorar el código. Pero pues esto se ve mucho mejor por acá. Vamos a ver. Por cierto, si quieren empezar a utilizar GitHub Spark, que es esto que tenemos por acá, lo que hay que hacer es entrar acá al Technical Preview. Y eso les va a proporcionar una waitlist. Yo ya me encuentro acá inscrito en la waitlist. Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial ahora tiene que ser con una lista de espera. Suscríbanse a la lista de espera para poderlo utilizar. Y pues por acá nos está hablando un poco de lo que podemos hacer entonces con GitHub Spark. De manera que veamos este pequeño video. Ahí, interesantísimo. Puede elegir uno el modelo base que estábamos, para poder utilizar lo que estábamos hablando antes. Y acá la petición era que me dé unas flashcards para poder aprender español. Así. Y ya todo esto desarrollado totalmente con la inteligencia artificial. Es más, itera en tus propias palabras, que para este caso es el español. Y algo que me gustó muchísimo es esto. Uno usualmente, y personas que han utilizado pair programming como yo, con Sonnet, con GPT-4, con Copilot, uno totalmente está iterando, probando, cambiando, iterando, y acá permite devolverse una versión anterior del desarrollo final simplemente utilizando un clic.
una vez tenga todo el esquema, simplemente como permíteme borrar las diferentes tarjetas. Algún comando tan sencillo con lenguaje natural como este. Es muy fácil, crear interfaces se vuelve algo muy sencillo y lo bueno es que no tengo que compilar el código en ningún lado, es una preview directamente, el código por supuesto está en otra pestaña, pero dentro de GitHub mismo puedo ver el resultado de lo que estoy haciendo sin necesidad de compilarlo, subir un servidor. Nada, maravilloso porque pues nos presenta una manera muy sencilla, muy rápida y ya dentro del mismo repositorio que utilizamos todos como desarrolladores que es GitHub para poder crear interfaces. Vamos a otro video. As AI developer tools become more capable and accessible, they enable more people to create software through natural language. But when the code is generated, the Esto es utilizando VS Code de Microsoft y lo que es Copilot también de Microsoft acá directamente en la versión chat, que es una versión bien interesante. user has to do something with it, like building, running, and deploying it. That's why GitHub Next have built GitHub Spark, an AI-native app platform to help anyone build, use, and share highly personalized microapps. Let's see how it works. From the homepage, we can see our existing Sparks or microapps and can describe what we want to create. So let's build an app that helps a user Es literal, es una caja de texto y decirle a Spark qué es la interfaz o qué es la aplicación que quiero crear. review the cities that they visited. Para este caso está utilizando Sonnet 3.5. Rather than being provided with the code, we're provided with an app that we can interact with immediately. Now the app is made up of custom Eso es components lo valioso, providing a puedes consistent feel. interactuar directamente con lo I que can set the creas. theme to light or dark mode, or let it respect my operating system's theme preference. But I even have access to a theme editor to control a few aspects like the primary accent colors or border radiuses. Now this looks like a good start, but let's iterate on the idea by capturing the latitude and longitude of a city. Ojo, acá cambió un modelo más ligero que es O1 Mini para pedirle que calculara latitud y longitud. Now we already added some data, but it has no latitude or longitude. So let's click on the Data tab and delete it. By the way, notice how it's storing state without us having to manage any databases or connection strings. Cool, so let's add some more reviews. Looks like the coordinates have been calculated, Y esto está conectado directamente a ninguna base de datos, sino está directamente tomando los servicios de latitud y longitud como lo que vemos acá. so let's iterate a bit further. Let's allow the user to update and delete items in their cities list and plot those ratings onto a map. As we view the travel log, we can edit existing items and delete them as well. But let's go and add it back in. Now when we hit that shows we're Vamos a using avanzar un AI to poco. generate a result. Aparte de el rating que está haciendo esta aplicación, que es para poder hacer un rate de estrellas de ciertos sitios, está haciendo como sugerencias. And it looks like there's some great destinations. Now let's do one more thing. Let's provide a vague request to make the app feel more sunny and fun. So let's tap on that double plane button and generate variants. Y simplemente le dice como ahora hagamos la parte visual más divertida, más alegre, y puede crear distintas variantes. This is useful as my request was ambiguous and our intent wasn't Está fully genial. clear. This provides us with several alternate paths that we can explore. When we're happy with an option, we can Es interesante, esto no solo genera una opción, sino genera varias que podemos seleccionar. select Y it esto and es una continue maravilla. building out the app. As you're iterating on your app, you'll notice Está bien interesante todo lo que todo lo que se puede hacer con pequeñas micro apps, podemos compilar código, podemos estar ejecutando todo directamente, hacer los deploys directamente sobre GitHub porque no estamos saliendo nunca de la plataforma y claro, deja un histórico de todas las creaciones, incluso se pueden compartir.
Entonces se vuelve muy interesante, creo que vamos a empezar a utilizar mucho este tipo de interfaces, si bien no es solo por GitHub, también por el Canvas de ChatGPT, o también lo podemos hacer por la interfaz de Artifacts que tiene el equipo de Sonnet 3.5, y pues es maravilloso lo que las distintas herramientas que salen cada día que nos ayudan a hoy en el desarrollo de software. Incluso pues ahorita yo mismo estoy cofundando una startup, casi que estoy a cargo de toda la parte técnica, y estas herramientas, de no ser por estas herramientas, no nos estaríamos moviendo tan rápido y acomodándonos tanto a las diferentes necesidades que tiene pues el mercado. Entonces se vuelve una herramienta muy interesante. Ojo, siempre hacer pair programming con mucha responsabilidad, sabiendo qué es lo que haces, sabiendo qué código estás solicitando, sabiendo qué arquitectura estás buscando. Pero pues qué interesante, muy interesante, de verdad, lo que nos está mostrando por acá el equipo de GitHub. Nos dice que ahora podemos utilizar VS Code para interactuar en múltiples files o en múltiples archivos dentro de nuestra interfaz de VS Code. Hay una extensión de Copilot directamente. Tenemos Copilot también for Xcode. Hay como muchas noticias interesantes que nos dio el equipo de GitHub últimamente. Y claro, esto lo podemos ver. Bueno, si entramos por acá a VS Code directamente, esto fue el día de ayer, la actualización. Entonces, va a descargar el último release que tenemos de VS Code, o sea, actualizar a la última versión y tenemos algo de este estilo. Ojo, esta es la herramienta, este es VS Code como tal. Entonces, tenemos por acá nuestro viejo Copilot. Y acá me permite interactuar con los distintos files que tengo en la carpeta. Muy parecido a lo que nos presenta Cursor. Cursor es como el primer IDE netamente entregado para inteligencia artificial. Pero acá podemos hacer algo de ese estilo, incluso arrastrar y soltar código. Mira esta maravilla. Entonces como que, hey, vamos a empezar a trabajar sobre estos 5 distintos archivos. ¿Te parece, señor Copilot? Que ojo, acá no tienes que ponerle la llave de ningún servicio como lo hace en Cursor, porque pues esto viene pagando la suscripción de Copilot, o si ya la tienes en el plan empresarial de GitHub directamente. Tal cual. O sea, pide cambiar, cambiar los estilos de los botones, etcétera, etcétera. Y pues esto no solo es cambiar el HTML, sino también las hojas de estilo, los CSS y demás. Yo no soy el mejor desarrollador web, pero pues se sobreentiende que es lo que está haciendo acá. Y pues me parece muy muy bien. Claro, ya teníamos Cursor, pero pues esto es mucho más nativo, esto es mucho más cercano a una aplicación que hemos utilizado toda la vida, que es VS Code, que tiene muchas más herramientas. Y creo que se hace muy, muy, muy interesante lo que podemos lograr ahora. Entonces ya saben, simplemente descarguen la última versión directamente desde VS Code. A mí me está causando algunos problemas con Linux, pero pues para Mac y para Windows ya se encuentra súper, súper adaptado. Y claro, si entramos por acá directamente desde GitHub, yo estoy hablando de github.com/copilot, está por acá mi cuenta. Podemos hacer como distintas cosas. Y lo primero es seleccionar qué modelo quiero utilizar. Y ojo, acá no estoy metiendo ninguna API de OpenAI, ninguna API de Anthropic. Es simplemente yo soy Microsoft MVP, tengo acceso a Copilot, pero con cualquier suscripción escolar, cualquier suscripción empresarial que tengas acceso a Copilot, pues puede ser exactamente lo mismo. Podemos preguntar distintas cosas. Vamos a ver algo por acá. My Open Pull Request, que creo que no tengo ninguno. Ah, sí. Un array on NumPy, que eso es de un repositorio bastante viejo. Él está buscando directamente sobre la información que yo tengo por acá. Vamos a preguntarle algo como create the profile readme for Alarcon 7A. Entonces, hola, soy Alarcon 7A, actualmente estoy trabajando estoy aprendiendo sobre tal cosa, colaboro con tal persona, bla, 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 bla. Todo esto está utilizando GPT-4o. Si lo quisiera cambiar,
Ah, bueno, tengo que habilitar el acceso. Lo vamos a habilitar directamente por acá. Vamos a hacer un cambio. Preguntémosle exactamente lo mismo a Sonnet. Es que yo creo que sí es superior. Creo que está superior en este momento para todo lo que es código 3.5 Sonnet que GPT-4o. Y esto pues es bastante, bastante interesante. Si tienen cualquier pregunta, cualquier cosa, lo pueden dejar por acá en el sistema de comentarios. Y pues muy, muy bien, muy bien, muy bien esto. Esto puedo compilarlo directamente. Pues esta respuesta me gusta. Interactuar directamente con la interfaz de chatbot o interactuar directamente hacia nuestros archivos. Y ojo, esto lo puedo seguir haciendo. Voy a hacer un video en YouTube totalmente utilizando las nuevas capacidades de Copilot. Así que estén pendientes al canal. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal. Y pues lo vemos, vamos sacando estas noticias con un video mucho más a fondo. Acá solo es mostrar lo que está pasando esta semana en tecnología. Y pues Copilot es una revelación muy, muy interesante. Y más interesante es qué va a pasar con Satya Nadella y con Sam Altman. Qué va a pasar con Microsoft y OpenAI. Y bueno, eso depende mucho de qué es lo que va a pasar directamente con el futuro de uno de los más grandes laboratorios de inteligencia artificial. ¿Qué pasa si a Sam Altman le quitan su financiamiento o las máquinas de Satya Nadella? Se vuelve interesante. Pueden entrar al Chainlog para ver los distintos cambios que ha tenido Copilot. Esto es de 29 y 30, o sea, ayer y hoy. Cambios en la terminal. Ahora ya está disponible Copilot en la terminal, en la PowerShell, lo que pues usuarios de terminal PowerShell de Microsoft les va a gustar mucho. Tenemos el Code Review directamente desde Copilot, desde el hub de Copilot, que era el que vimos previamente para hacer un Code Review automatizado. Mucho cuidado desarrolladores, hacer Code Review totalmente con una inteligencia artificial. Sean responsables, analicen el código de sus compañeros de trabajo. No sean perezosos, esto solo va a agilizar la tarea, pero quien debe aprobar o no los cambios son ustedes los desarrolladores. Mucho cuidado ahí, en serio, mucho cuidado. Y la interfaz Copilot, que era lo que habíamos visto anteriormente, con nuevos modelos, por supuesto, de inteligencia artificial, que es maravilloso. Spark, que ya sabemos qué es. Y eso era todo lo que quería comentarles por ahora con GitHub y los nuevos cambios a su modelo Copilot. Y claro, acá hace falta profundizar mucho en el uso con VS Code, en el uso de GitHub, pero eso lo voy a sacar en un video totalmente dedicado a ello, así que estén pendientes al canal. Lo siguiente que quería mostrar era esto que pasó por acá, Stable Diffusion 3.5, pero en la versión medium. Y es que Stable Diffusion ya nos había entregado una versión large hace poco, el 22 de octubre, y nos dijeron a final de este mes les voy a entregar una versión de solo de menos de 3 billones de parámetros, que es esta de acá, la versión medium de 2.5 billones de parámetros, que es bastante competente, es ligera, puede correr en cualquier hardware, así que denle un ojo. Vamos a entrar directamente a esta versión por acá. Y lo primero, y esto pasa en casi todo lo que nos entrega Stable Diffusion, es esto que tenemos acá. Poder registrarnos para poder descargar los pesos. Entonces vamos a registrarnos acá directamente. Bueno, me está cogiendo. Carlos, vamos a decirle mi correo. Con quicks.work, Colombia. No quiero recibir los emails. Estoy interesado en el modelo para uso personal. Y que se envíen mis datos para que Stable Diffusion y el equipo Stability AI sepan a quiénes les dan grants y cómo están manejando la licencia, porque ojo, esto no es licencia Apache 2.0 como lo vimos con Stable Diffusion 3.5 Large. ¿Qué es? Para quienes de pronto no están totalmente familiarizados con esto, Stable Diffusion 3.5 es el modelo de generación de imágenes basado en difusores open source más importante. Se pelea con Flux del equipo de Black Forest. Esto empezó a ser cerrada su investigación después de que sale Iman Moscade, el CEO de Stability AI. Pero es uno de los grandes modelos y ahorita está volviendo triunfante al open source.
Entonces nos entregan un modelo para empezar a generar distintas imágenes, pero se ve mucho más interesante si lo buscamos por acá directamente desde Twitter y sus anuncios que hicieron en la página el día de ayer. Entonces vamos a buscar el laboratorio que es Stability AI. Lo tenemos por acá. Entonces, ojo, Stability AI. Súper interesante. Ya teníamos el modelo 3.5. Este es el modelo 3.5 Large con una versión súper interesante de fine tuning. Ojo, tenemos Medium. Vamos a en Replicate. Tenemos Medium también en Civit AI. Por acá lo voy a abrir. Y esta es la gran noticia el día de ayer. Simplemente la voy a abrir acá. Porque es que sí es bien, bien interesante todo lo que está pasando. Por acá dice César que el distanciamiento de Microsoft y OpenAI es como la novela de la noche. Porque es que sí, sí todo lo que está pasando alrededor de la economía y todo lo que tiene que ver con este tipo de aceleración y este tipo de alianzas estratégicas, este tipo de investigación, depende mucho de todo lo que tiene que ver con regulaciones, con cómo se va a implementar, con el avance de inteligencia artificial, con el apoyo a investigación y pues eso a la final se ve totalmente reflejado en nuestro futuro de cómo estamos utilizando modelos de inteligencia artificial. Entonces, volviendo al tema, Stability AI nos anuncia Stable Diffusion 3.5 Medium, con la capacidad, por supuesto, de escribir texto y tener imágenes muy muy buenas con solo 2.5 billones de parámetros. Este modelo fue diseñado fuera de la caja, con pensamiento out of the box, para pensar en que los desarrolladores o las personas que los usen puedan ejecutar este modelo incluso en una tostadora. Por eso acá, un modelo muy muy ligero lo pueden ejecutar incluso en una tostadora, que no es tan así. Vamos a ver más o menos por acá qué se requiere. Entonces, para este modelo medium necesitamos por lo menos entre 8 y 9 gigabytes de VRAM. Y yo sé, no todos tienen 8 o 9 gigabytes en tarjeta de video, pero hay versiones que están de este modelo que están destiladas a 8 de unidades de punto flotante, que pues lo hacen mucho más ligera, y eso vamos a verlo un poquito más por acá. Pero es tal cual, este modelo de 2.5 es de lo mejor que tenemos actualmente y pues en un momento lo probamos en distintas funciones, en distintas gamas que hay. Tiene altísimo rendimiento. Ojo, es este que tenemos acá. Para hacer un modelo de 2.5 billones de parámetros está bastante sobre la media o bastante encima del performance de modelos de ese tamaño, como lo estamos viendo por acá. Sobrepasando a Stable Diffusion XL. Sí, Stable Diffusion XL, de los mejores modelos de Stability AI el año pasado. Entonces, 2.5 billones, bastante bien con Stable Diffusion Medium. No es FluxDev, que Flux sí es que está muy bueno. 12 billones, que es mucho. 8.1 billones también la versión Large, que baja mucho, pero tiene altísimo performance. Pero es una versión muy pequeña que podemos utilizar ya mismo. Los resultados están bastante decentes. Esto es una imagen que podemos generar gratuita. Y ojo, el reflejo. No es solo la imagen que estamos viendo acá del ojo, de la piel, sino el reflejo en la pupila, que es un bosque. Es maravilloso estos efectos que estamos logrando. Algo acá muy sencillo que ya habíamos visto antes. Como mezcla distintos efectos de una persona con distintos efectos de cámara. Me parece un muy buen modelo. Y de nuevo, lo que sorprende acá es que sea tan ligero. Incluso lo podemos estar utilizando ya mismo a través de Replicate. Vamos a entrar por acá. Y pues también lo podemos, dicen que se puede utilizar a través de Civit AI. Esto lo vi el día de hoy, no lo he podido confirmar, pero vamos a ingresar. Por supuesto, también se puede utilizar a través de otros modelos de inteligencia artificial o de otros motores como lo son de Hugging Face.
Bueno, sí se puede utilizar, pero me va a pedir billing para poder ejecutar las imágenes. Quienes no se hayan consumido todo su billing de Replicate lo pueden empezar a utilizar. Quiero ver lo de Civit AI. Voy a cerrar, empezar a cerrar por acá. A ver, vamos a entrar por acá directamente. Entonces, tenemos un Quick Start por acá en Civit AI, que es como uno de los mayores repositorios que tenemos de LoRa's, de modelos, de distintas herramientas para ConfigUI. Así que le daremos un ojo en un momento. Tenemos este Getting Started. Entonces, ¿qué es? Pues ya conocemos qué es. Bueno, tenemos la versión large. Yo sí decía, estos son muy buenos resultados para la versión medium. Esta es la versión large. Tenemos por acá la versión large y la versión turbo que lo habíamos visto antes. También lo habíamos visto esto, por supuesto, en, en Hugging Face. A ver. Que quiero es una interfaz para que me ayuden a generarlo y no quiero utilizar la de Hugging Face directamente, pero pues bueno, podría ser. Podría ser. Vamos a hacer una cosa. A ver. Vamos a buscar Stable Diffusion 3.5 Medium para ConfigUI. A ver si tenemos esta Diffusion 3.5. O quiero la versión medium. Bueno, en lo que la voy a descargarla para ejecutarla local. En lo que la descargo, pues por acá ya tenemos, como siempre, una demo por parte del equipo de Hugging Face. Gracias, equipo de Hugging Face, por esto. Solo 2.6 billones de parámetros. Y vamos a decirle a photo, a portrait of a dog. A portrait of a dog in the beach with glasses and a hat. Vamos a correrlo por acá y antes el equipo de Google nos da como siempre ciertas capacidades para ejecutar de GPU. Voy a copiar exactamente esto mismo de acá y lo voy a llevar a un collab. Simplemente para probar que lo podemos estar ejecutando dentro de las 12 gigas, si no estoy mal, que nos da el equipo de collab. Voy a crearme un nuevo cuaderno por acá. Si tienen dudas, inquietudes, lo pueden dejar en el chat, tanto acá en YouTube como en Twitch. Vamos a decir que esto es S3.5 Medium. Lo primero, pip install diffusers. Y acá tuve un error porque esto va a estar conectando por acá, pero yo quiero que conecte con la GPU. Este cambio es importante. Este cambio es muy importante y no sé si depende de algo más, creo que no. Entonces vamos a correr los diffusers. Y una vez corre diffusers, vamos a correr esta imagen del pequeño capibara. Dudas, inquietudes, de nuevo recuerden, lo podemos buscar allá. Y en eso tenemos nuestro perro. Parece recién salido de, como si se hubiera soltado de una cadena. Nuestro perro con gafas muy hipster el perro. Sombrero, pues sentado en la playa, que está bastante bien. Podemos ejecutar otra cosa. La generación es bastante rápida, bastante fluida. Y esto pues es una de las ventajas de que sea solo 2.6 billones de parámetros, que es muy bueno. Muy bueno, en serio. Muy bien por el equipo de Stability AI acá. A ver, vamos a hacer una prueba. Está bastante bien, no, sí, está bastante bien. Está muy bien como se están viendo estas fotos. Ojo, y este prompt es un prompt basura que estoy haciendo acá. Ok. Acá hay algo y es que como yo me inscribí previamente,
se tiene que loguear para que tenga acceso. Entonces me tengo que loguear. Esto se hace por acá con... Esto se hace de esta manera. Vamos a hacer acá algo por acá. Acá la idea es pues sacar mi token directamente de Hugging Face. Entonces eso lo tengo guardado por acá en un pequeño baúl. Que lo tengo por acá. De hecho no sé si vieron que esto se completó automáticamente. Eso que Google también está utilizando un modelo tipo Copilot por dentro para pues automatizar y completar código, para hacer algo de pair programming. Importante, si no se loguean y si no tienen acceso a ese modelo a través de Hugging Face, no pueden descargar sus pesos. Pueden hacerlo a través del GitHub, pueden hacerlo a través de CBTI. Yo lo estoy haciendo a través de Hugging Face y pues el equipo de Stability pide loguearse para poder descargarlo, que como ven, fue lo primero que hice acá. O sea, acá estamos siguiendo los pasos exactamente. Yo no había visto este modelo, hasta ahora tuve acceso y lo estoy descargando acá directamente. Sergio me dice por acá que gracias por aportar valor en cada video, por nada, o sea, creo que lo que estoy haciendo acá le debo mucho a la educación. Yo nací no en la mejor cuna, condiciones no las mejores y fue gracias a la educación que pude salir adelante y pues ayudar a muchas otras personas en mi entorno. Y esta es una forma de retribuir un poco, educar, este canal, distintos tutoriales. Acá es muy abierto a que tengan las preguntas que quieran y pues la idea es tener estas sesiones en vivo por lo menos cada miércoles, cada Wednesday, así lo llamé. Y a ver cómo nos va, a ver cómo nos va con esto. Y ya casi algo que es muy interesante es mucho de esto también lo voy a llevar a un video totalmente entregado y totalmente específico hablando de estos temas ya para YouTube. Y hay algo que quería mencionar y es que quiero cambiar el nombre del canal, pero no se me ocurre así algo muy bien. Si tienen sugerencias, por favor acá dentro del chat, ya sea por Twitch o ya sea por YouTube, pues me lo pueden ir comentando. Eh, ¿Qué es lo que hace esto? Está directamente bajando los pesos del modelo. Estos pesos están abiertos para que los podamos descargar a través de... Y ojo porque yo lo que hice fue copiar y pegar. Pueden utilizarlo en sus máquinas directamente. Yo estoy utilizando a través de Colab. Pero si no, fácilmente pueden descargar por acá. Por acá está. Esta versión de Soul Diffusion de 5.11 GB la pueden descargar directamente para ConfiUI. Entonces, de hecho era justo lo que quería ver por acá. Porque acá está. Acá lo tenemos. Muy seguramente lo que podemos hacer acá, efectivamente, tenemos ya todo un tutorial para poder correr ConfiUI directamente, Soul Diffusion 3.5 directamente sobre ConfiUI. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Descargar los pesos y dejarlos en Checkpoint. Y asegurarnos que tenemos estas versiones de los encoders descargadas y listo, no tenemos que hacer mucho más. Entonces, es eso, descargarlo. Hay unas opciones para si tienen baja memoria, que es una versión de punto flotante de 8 que tenemos por acá. Entonces, eso también se puede utilizar. La versión sencilla es esta. En este momento estoy utilizando muchísima máquina por unos procesos ahí que estoy corriendo. No sé si lo puedo abrir en ConfiUI, pero pues por ahora voy a intentar abrirlo acá. ¡Ay! Me salió un error. A ver qué pasó acá. Check your connection. Es como si no hubiera podido descargar algún archivo. What? Y esto es tal cual el código de este Diffusion de que me dio Hugging Face. Entonces lo podemos probar acá.
Es como si se hubiera desconectado, me parece. Pero pues nada, vamos a probar si funciona una vez más ejecutándolo. Él va a descargar un montón de archivos, va a descargar la imagen, va a descargar el archivo de 5 gigabytes que tenía por ahí, que es este archivo que tenemos por acá. De hecho, si vamos directamente con el Stable Diffusion 1.5, ellos me dicen descarga el checkpoint, que es este. Yo creo me envía Hugging Face. Sí, ahí está. La misma página que les mostré previamente en Files es descargar este archivo que tenemos acá. De hecho, lo voy a empezar a descargar a ver si hacemos una prueba al final con ComfyUI. Vamos a ver cuánto tarda en descargar y si corre bien en mi máquina, porque pues acá estoy utilizando 3 pantallas, corriendo un proceso importante por debajo y haciendo la transmisión, así que estoy ocupando mucho de la memoria ya de mi sistema. Pero pues vamos a probarlo. En eso pues va a descargar por acá de nuevo el modelo y lo que utiliza la librería de diffusers para ejecutar. Y hay algo interesante, y es esto de acá. No quería irme sin contarles de esto. Es más, vamos a ir con una noticia más light antes de contarles sobre este layer skip, que me parece un modo increíble, que es simplemente para acelerar la generación de texto en los LLMs. Es parte de la investigación de Meta, pero vamos a hablar de eso más adelante. Por ahora quería hablarles de Runway Act. A ver. Es este Runway Act 1. Y está bastante interesante lo que nos está prometiendo el equipo de Runway. De hecho ya lo podemos utilizar, pero es totalmente pago. Y es esto que tenemos acá. Am I looking here? Straight up and do a little bit. What? You're gonna fire me because there's hot milk everywhere on the floor of the coffee shop? I mean, it's one latte. It's not that big of a deal. Everything's fine. Everything's totally great. This is gonna be the best day ever. Smashed my phone the other night. And you know how much I love that phone. Okay, all right. Just breathe. Okay, maybe don't breathe that hard. Who knew there were so many kinds of beans to choose from? Fava, black, kidney, butter, white beans. Now you're surprised. Oh, wow. I'm beginning to think that you don't understand the gravity of this situation. You came all the way down to the Department of Motor Vehicles and didn't bring your driver's license? Scott, settle down. Everyone, settle down, please. I don't know how to be sad without closing my eyes. Perfect. We got it. Thank you so much. Thank you so much. This is it. All right, who's next? Entonces, el equipo de Runway nos entrega Act 1. Y la idea, el equipo de Runway ya nos ha entregado modelos interesantes como Gen 1, como Gen 2, como Gen 2 Turbo, como modelos de text to video. Se está moviendo mucho en todo lo que es generación de video y edición de video con inteligencia artificial. Y lo que consiste Gen 1, Gen Act, es esto de acá. Tomar las expresiones faciales de un video, o sea, un input en video, que es esto que tenemos por acá, y mapearlo a una matriz de puntos de un personaje cualquiera. Y esto solo con el video. Pensemos en el impacto que va a tener en la industria de Hollywood esto, pensemos en el impacto que va a tener en la animación, pensemos en el impacto que va a tener en el desarrollo de videojuegos. Simplemente con una imagen inicial poder mapear muy bien a cualquier personaje, ya sea una imagen de referencia, ya sea una animación o algo creado totalmente por un equipo de desarrollo o animación, pero simplemente que los actores puedan seguir actuando normalmente sin necesidad de sus máscaras de puntos, sin necesidad de mucha animación dentro de los estudios. Y creo que va a ser un gran impacto. Claro, esto todavía tiene muchos fallos, todavía no se siente del todo perfecto, pero pensemos que este va a ser el siguiente gran paso de lo que vamos a ver pues en un futuro en cuanto a animación o en cuanto a detalles de videojuegos, del cine. Simplemente es motion
de henimientos y expresiones faciales, sin ningún otro tipo de hardware más que una cámara. Y esto está loquísimo, o sea, sí que está loquísimo. Muy bien por el equipo de Runway. Estoy esperando que salga la versión open source o que me den acceso. Cristóbal de Runway, dame acceso, te conviene. Empiecen a escribirle a Cristóbal de Runway para que nos dé acceso y podamos probar esto, porque pues ahorita no puedo gastar mucho dinero en suscripciones. Pero esto es súper, súper interesante, de verdad está bien, bien interesante todo lo que está pasando acá. Me gusta muchísimo. Hay muchos videos, lo pueden visitar acá, Add One de Runway. Y para empezar, si ya tienen una cuenta, le dan en Get Started y adquieren la suscripción para poderlo utilizar, que está bastante, bastante interesante. Veamos qué pasó con nuestro Stable Diffuser. Oh, por acá estás conectando un entorno de ejecución de GPU, pero no estás utilizando la GPU. What? A ver, es como si estuviera con Torch, pero no sirve Torch. ¿Qué pasó? Se desconectó. A ver, vamos a hacer unas actualizaciones pequeñas. Vamos a instalar Diffusers, Accelerate Transformers y Torch a sus últimas versiones, porque pues esto debería funcionar de alguna manera. Yo acá ya me logué. Si no, podemos estarle hablando al equipo de Hugging Face de qué onda, qué es lo que está pasando acá, porque pues esto sí debería cargar ya totalmente. A ver, es como si se hubiera desconectado de la caché de lo que estaba ejecutando previamente, pero bueno, me parece raro, pero va. En eso voy a intentar correrlo ahorita en ComfyUI directamente. Pero antes quería mostrarles esto que tenemos acá. Este es un paper muy interesante que se llama Layer Escape. Y no quiero, es básicamente una manera de reorganizar cómo los modelos de inteligencia artificial están generando tokens trans token para la generación de texto. Si no lo saben, usualmente los modelos de inteligencia artificial LLMs empiezan con una palabra, buscan esa palabra, cuál es la siguiente o la que debería seguir de acuerdo a unos modelos de probabilidad. Luego toman esas dos palabras y buscan la tercera, la que más probable satisfaga los requerimientos de un usuario. Palabra por palabra va escribiendo hasta que otro modelo le dice para, ya es suficiente, ya está la respuesta. Si no lo sabían, así funcionan los LLM en cuanto están escribiendo texto o están dando una respuesta. Y acá lo que quería hacer era... tenemos un paper muy interesante, pero abramos Notebook LM y esto es usualmente algo que estoy haciendo con los papers inicialmente. Muchas veces no tengo el tiempo lastimosamente para leer todos los papers que van saliendo, nadie le lleva el ritmo a esto, pero nadie. Y algo que hago por acá es, voy a seleccionar la fuente, tengo por acá el paper, lo voy a subir. Y Notebook LM es una herramienta que ya dediqué un video entero hablando de Notebook LM del equipo de Google. Se lo encuentran en este canal, que si no se han suscrito, suscríbanse por favor, compartan el video, activen la campanita, compartan este canal a muchas otras personas, no les cuesta nada si no se han suscrito, así que sería de gran ayuda. Y lo que hace Notebook LM, que encuentran en el video, es habla sobre un resumen de este documento y me presenta una interfaz para que pueda dialogar con una inteligencia artificial sobre lo que es este documento. Y me dice, presenta Layerscape, una solución de extremo a extremo, una solución end-to-end, para acelerar la inferencia de modelos de lenguaje. Combina entrenamiento con abandono de capas y pérdida de salida temprana para hacer que los LLM sean más eficientes en la inferencia. De nuevo, esta es una manera para que escriban mucho más rápido los LLMs. No es un método de entrenamiento, sino es un método de inferencia, cuando se sirven, cuando se ejecutan los LLMs. La técnica aplica abono de capas con diferentes tasas de diferentes capas. Esto permite que el modelo realice predicciones con su conjunto de capas acelerado el proceso de inferencia. También utiliza decodificación autoespeculativa
para verificar, corregir predicciones realizadas por el modelo a través de un subconjunto de capas. Entonces empieza a ser de manera aleatoria, pero vamos a... bueno, para quienes no lo habían visto, no solo me genera un resumen con el que puedo interactuar, sino también me genera un podcast en donde de una manera muy amena, y estoy hablando de que muy amena, voy a entender en una conversación de podcast qué es lo que consiste en cualquier documento que yo le suba. Para este caso, pues este documento del PDF, que es un paper de investigación. La mala noticia es que solo en inglés. Todos estos detalles lo tienes en el video de Notebook LM. Pero pues acá fácilmente podemos seguirle hablando de... Explícame como a un adolescente cómo funciona esta arquitectura. Ya en un momento nos creará el podcast, que de verdad es muy bueno, o sea, de verdad es muy muy bueno. Entonces imagina un modelo de lenguaje como un chef que prepara un platillo complejo. Cada capa de un modelo es un paso a la receta y cada paso contribuye un paso al final. Es una técnica que permite al chef tomar algunos atajos. Entonces, entrenamiento con descuido de capas y pérdida de salida temprana. Entonces, layer dropout, que el dropout es una manera de hacer que los modelos de deep learning apaguen ciertas neuronas. Acá está. Omite algunos pasos de la receta al azar. Mientras practica esto, obliga a que el modelo a aprender sea más adaptable y depender de menos de cada paso individual. Esto es interesante. Esta capa de dropout es una receta que lleva décadas con nosotros para asegurar que los pasos iniciales sean sólidos. Early Access Loss, creo que se aplica al entrenamiento. En lugar de solo evaluar un plato final, el chef prueba sabor en diferentes puntos de la preparación. Esto ayuda a que los modelos aprendan a producir resultados razonables, incluso si se detiene antes de tiempo. Bien, entonces él no espera el resultado final, sino que empieza a testear la inferencia incluso antes. Muy bien. Una vez el modelo está entrenado, puede comenzar a tomar atajos durante la inferencia, cuando se le pide que genere texto. En lugar de seguir los pasos de la receta, el modelo puede salir temprano si confía en que ya tiene un buen resultado. Esto ahorra tiempo adicional. Es una salida temprana, es un early, como cuando uno está entrando al modelo, como early steps de codificación autoespeculativa. Imagina que el chef tiene un ayudante que prepara una versión rápida del plato. El chef luego prueba el borrador y lo corrige si es necesario. Entonces, Layersheap utiliza una idea similar llamada de codificación autoespeculativa para acelerar aún más la generación de texto. El modelo genera un borrador del texto usando una salida temprana y luego verifica y corrige el borrador. Esto está muy bueno. En vez de esperar que acabe todo el texto paso a paso, toma un paso en la mitad, entre que empieza hasta que genera el final, lo toma en la mitad, y algo que evalúa esta respuesta es lo suficientemente buena. Si no, déjame añadirle algunas cositas y preséntala, en vez de esperar que acabe totalmente. Y eso está bastante interesante. Oye, qué bacano. Y también pues está la utilización de caché, la solución y el causante de todos nuestros problemas en desarrollo. Muy bien. Y tenemos por acá nuestro pequeño podcast. Okay, so you want to understand how to make these large language models faster, more efficient. Well, get ready, because we're diving deep into a research paper. It's called Layer Skip, Enabling Early Exit Inference and Self-Speculative Deep. Entonces, busca la manera de buscar que tus LLM respondan mucho más rápido y eficiente. Le dice. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Sí, se llama Layer Skip. Y es una solución end-to-end para bla, 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 bla. Coding. Yeah, Layer Skip. From the brilliant minds over at Meta. This one is causing quite a stir in the... Este podcast, por supuesto, pero por supuestísimo que lo voy a escuchar más adelante. Pueden hacer ustedes exactamente lo mismo. Este es un recurso gratuito de momento. Si no saben cómo funciona, hay un video totalmente hablando de eso en mi canal, Notebook LM Carlos Alarcón. Pueden escuchar y lo llevo directamente, o entren acá directamente al canal. Si no se han suscrito, suscríbanse de nuevo y pues acá lo pueden buscar. Pero quería que se llevaran un poco de esto que estamos viendo acá. Vamos a probar algo.
Y es que esto me está consumiendo por alguna razón demasiada memoria en algún punto, pero pues vamos a hacer algo. Voy a entrar por acá. Git, tengo mi config.y, git pull master. A ver, git pull origin master. Va a descargar la última versión de lo que haya por acá. Y lo que se hace usualmente es, a ver si los vemos por acá, tengo Stable Diffusion 3.5, voy por acá a Home, Git, config.y, Custom Nodes, no, esto se encuentra en Models, Checkpoints, lo voy a dejar por acá. Entonces de Downloads me lo llevo directamente a este punto de config.y. Y acá yo puedo activar directamente, a ver, puedo activar un ambiente. Todo esto ya se encuentra directamente en distintos videos que he hecho por acá. Entonces todos estos pasos de cómo activar el modelo, de cómo utilizarlo, etcétera, ya se encuentran. Entonces acá simplemente voy a empezar a ejecutar un servidor. Y ojo, la sesión pasada vimos que se podía utilizar o descargar config.y directamente como si fuera un instalador, y eso sí que se puede hacer, pero pues todavía no me han dado acceso a poderlo realizar. Espero que sea muy muy pronto. Algo interesante que podemos hacer acá es, ya se encuentra esto, que es Stable Diffusion, la versión de config.y. Entonces acá voy a dejarlo por acá, y esta pantalla, está fallando un poco acá, pero bueno, voy a empezar a cerrar cosas, y a ver si lo puedo utilizar. Se encuentra así. En teoría yo podría hacer algo como esto. Sí. Entonces lo que hice, arrastré y solté la imagen acá directamente, y esto por debajo trae un workflow, y ese pues workflow de información es lo que vamos a empezar a ejecutar. A ver, está muy muy lenta la máquina, pero pues nada, vamos a probar que funcione correctamente. Vamos a ver, vamos a empezar a salir de algunas cosas por acá, algunos procesos que me están fallando. No sé, César me dice por acá que se puede poner al español el podcast. Si es así, pues súper bueno. Y me pueden escribir acá cómo se logra, porque yo no he podido hacer que esté en español de momento. Así que sí se puede, qué maravilla. A ver, voy a terminar por acá unos servicios. Y perfecto. Bueno, ¿qué es lo que nos trae esto por acá? Nos dice Stable Diffusion Medium, sí lo tengo por acá. Ya. Acá no tengo la versión de 16, tengo la versión de FP8, que es más ligera. A ver, yo creo que va a fallar en algún punto porque no tengo la de 16. Esto hay que descargarlo. Si buscamos de dónde se descarga, estaría por acá. Vamos a ver.
Se puede probar una dual option con el modelo de clip de FP16, pero pues bueno, a mí me gustaría más. A ver. Stable Diffusion Large. Este Large no es el que me interesa. Yo quiero la versión Medium. A ver. Bueno, lo voy a probar solo a ver si puede ejecutar algo correcto esta. Vamos a ver. Voy a sacarlo por acá. Y voy a ejecutarlo por acá. A ver, de momento pues está yendo hacia el clip, o sea, carga el modelo. Él intenta ir hasta este prompt. Si no tienes ni idea de qué son todas estas cajas, hay varios videos con ComfyUI, así que les puedes dar un ojito. Y el sampler, si todo funciona, en algún momento debería ser como una consecución por acá para mostrar que todo está andando. Pero de momento, al parecer no están dando full. No sé si es porque estoy utilizando un modelo de 16 con un clip de 8. Entonces habría que bajar el modelo Stable Diffusion 3.5 Medium, pero de 8 de coma flotante para que funcione. Sin embargo, pues vamos a esperar un momento por acá a ver qué onda, a ver qué está haciendo. Ah, bueno, acá lo podemos ver. Sí, me dice que no tiene el clip que está necesitando actualmente. Yo acá vamos a probar algo ahí solo para antes de terminar esta sesión. A ver. Y si algún momento me dejan de escuchar bien, por favor me lo escriben por acá. A ver. Ah, pues creo que está ajustando clip. Creo que sí lo está ajustando hacia la versión de Stable Diffusion que queremos. Vamos a ver. Sí, de hecho va por acá. Y ya está por acá nuestro sampler. Entonces en el sampler lo que va a hacer es tomar todas las instrucciones previas y empezar a generar una imagen. Paso por paso o step by step, como pues lo hacen los modelos de inteligencia artificial. Y pues vamos a ver si logra sacarlo. Si no, de nuevo es por eso estoy utilizando un modelo FP16 contra un clip de FP8. Pero parece que sí está generando acá la imagen. Y de nuevo, esto está ocurriendo local en mi máquina, que no es la mejor GPU. Hablen con la gente de Nvidia que me envíe una GPU para poder seguir compartiendo conocimiento. Pero estoy haciendo pues el envío, tengo un software acá de grabación, un montón de cosas, y acá ya está generando la imagen y es totalmente gratis. Simplemente lo que hice fue descargar el modelo, llevarlo a la carpeta y utilicé exactamente el mismo workflow que está en la página de ComfyUI. Como lo vieron, arrastré y solté. Nada más que hacer. Y esto totalmente pues se encuentra en los videos de ComfyUI que están en este canal. Que de nuevo, si no te has suscrito, suscríbete al canal, vale mucho la pena y me ayudas un montón. Compártelo también si no has compartido este canal, compártelo con tus familiares y demás. Acá podemos ver la generación de cómo paso a paso. Y esto es step by step hasta que complete 40 que tenemos por acá configurados. Como paso a paso va a ir generando la imagen hasta una imagen resultante. Así funcionan los modelos de difusión. Entonces, Happy Halloween se ve que es así. En teoría debería quedar una imagen exactamente a ver si la encontramos por acá. A esta de acá.
Así tal cual, así tal cual debería ser la imagen resultante. Muy bien estos detalles, muy bien el detalle del sombrero, muy bien el detalle de la calabaza. Y por lo que se ve, sí va a quedar así la generación. Y eso que estoy utilizando un clip de punto 8 en punto flotante. Ah, mira. Me dice por acá César que se puede utilizar con la parte de Customize. Y es que sí, actualizaron el modelo de Notebook LM y ahorita uno le puede decir en qué se enfoque, si quiere más foco sobre cierta parte de los documentos que le subas. Y no había visto la parte del lenguaje. Pues me parece muy muy bueno. Así que, pues dado el caso, pronto haré una actualización una vez más del video de Notebook LM, que es un gran recurso, de verdad. Si no lo han probado, les invito a que lo prueben, les invito a que vean el video. Si no saben de esto de ComfyUI, también les invito a que se sienten acá, a que vean los videos de ComfyUI. Hay muchísimas opciones, muchísimas funcionalidades acá para la generación de imágenes, para la generación de videos, para la generación de máscaras, pero pues ahí vamos paso a paso en el canal haciendo estos tutoriales. Que por cierto, estoy pensando en sacar un curso totalmente acá en YouTube, varias clases con un repositorio de GitHub para LlamaIndex. Voy a sacar el curso de LlamaIndex, luego sacaré otro curso de algún otro tema y mañana voy a publicar un video sobre Swarm de OpenAI. Es un framework que hicieron para la creación de agentes. Entonces Swarm de OpenAI se ve bastante interesante. Voy a sacar mañana un video, así que estén atentos. Espero que lo vean, espero que lo compartan. Así que estén muy muy atentos por acá al canal. Y ya quedan unos pocos steps. Ya tenemos por acá la generación. Esto es el Variational Autoencoder. Lo que va a hacer es tomar el procesamiento en espacio vectorial que sale de acá para devolverlo a un espacio de píxeles. Entonces procesa, convierte y a la final tenemos por acá nuestra muy bonita imagen del gatico. Entonces funciona. Está funcionando tal cual esto. Funciona nuestra imagen del gato. Está bastante detallado. Si me preguntan, bastante bien. Tenemos el gatico. Corre bastante. En este momento tengo la computadora al 100. Pero aún así corre totalmente bien este modelo. Entonces muy bien por el equipo de Stability, nos da un modelo ligero, bastante funcional como lo vemos acá para escribir y generar imágenes. Así que muy bien, equipo de Stability, volver al open source. Y eso es más o menos todo lo que les quería mostrar hasta el momento. Voy a cambiar por acá de camarita, voy a ponchar distinto. Y claro, hay muchísimas más noticias. Hoy el equipo de OpenAI publicó el asistente de voz a aplicaciones de escritorio de Windows y de Mac. Personas que les gusta el asistente de voz avanzado, que ya hice un video sobre este en YouTube, lo pueden probar también sobre el escritorio y sobre su Mac, que es bastante bueno lo que se puede lograr. Eso fue el día de hoy, antes de este en vivo. Quería probarlo, pero es que justo estoy sobre una máquina de Linux. Tengo por acá la Mac, pero pues nada, lo probaremos luego. Es exactamente igual el mismo modelo que está a través de la aplicación, pero ya lo puedes utilizar si tienes la versión Pro o empresarial en Windows y en Mac, en la aplicación de escritorio. Así que súper bien eso que está pasando. Sí, súper altísima la calidad de las imágenes. Y de nuevo, si tienen ideas de cómo se puede renombrar el canal, espero que me las escriban por acá en algún punto. Muchísimas gracias por estar acá presentes, muchísimas gracias por la participación. Compartan el canal y espero que nos veamos de nuevo el siguiente Wednesday. Entonces, esto se va a seguir moviendo, muchísimas noticias. Mañana subo un nuevo video para que le den amor por ahí. Si tienen preguntas me pueden contactar a Alarcón7A. Y de hecho les quiero mostrar algo antes de irme. Estaba justo probando algunos modelos de inteligencia artificial. Y yo no soy desarrollador web, me va
malísimo, nunca aprendí CSS, nunca aprendí HTML, pero quise crear mi página. Quise crear mi página para probar justo algunos modelos de inteligencia artificial a la hora de generar código y renderizar. Entonces, Carlos Alarcón, me encuentran por acá. Algo de reconocimientos, GDE, MVP, Club Innovator, esto pues los lleva directamente a los reconocimientos por acá. El canal de YouTube, si no se han suscrito, suscríbanse. Podcast que he estado en los que he podido participar, algunas sesiones, eventos y charlas, algo de mis habilidades, y al final pues si me quieren escribir un mensaje también lo pueden hacer por acá o por las redes sociales que se encuentran tanto en el footer como en el header en este punto. Y bien divertido. Yo soy de nuevo malísimo para el desarrollo web, pero todo esto fue hecho con inteligencia artificial, todo esto, incluso guías en comprar el dominio, guías en hacer el hosting, algunas aplicaciones de seguridad, todo esto pues pasa directamente por acá, lo hice con inteligencia artificial, todo esto. Y es bastante sencillo, pero mira, yo que no tengo conocimientos algunos, bueno, por acá eso es, me envía por acá a GDEs, que es esto que tengo por parte del equipo de Google, esto que tengo por parte del equipo de Microsoft, algunas cosas bien interesantes, así que le pueden dar ahí un ojo, feedback me pueden dar a la página, está en construcción, pero me parece muy interesante esto, muy bien, y pues es algo de lo importante que es la inteligencia artificial actualmente, y fácilmente pueden utilizarla, y utilicé modelos gratuitos para esto. Y bueno, ahora sí por acá, sígueme AI Update, Nuevia, Real AI Commit, está interesante AI Commit. Implementia, me gusta. Bien, me está interesante. IA Alarcón. Ese me lo han mencionado mucho, el de IA Alarcón. ¿Y saben que capaz nombre así el canal? IA Alarcón. O AI Alarcón. También se puede. ¿Qué ya utilicé para eso? Muchas, hombre. Pues utilicé en parte 3.5 Sonnet, utilicé en parte GPT-4o en su capa gratuita, ambos en su capa gratuita, y esos los utilicé sobre Cursor, porque no había salido Copilot ahí con las nuevas integraciones, pues los utilicé sobre Cursor ambos, ahí me salió full. Y después utilizaba algunos modelos open source sencillos como Llama Code para algunas cosas, simplemente para probar. Pero fácil lo pude hacer sobre esos modelos, ojo, en la capa gratuita. Entonces lo hice ahí directamente. Compartir qué modelos utilicé para mi nueva página, claro. Pues los dejo por acá. Cloud 3.5 Sonnet, GPT-4o y Llama Code. Utilicé estos modelos de acá, los utilicé sobre Cursor más que todo, y ya bastante sencillo. Voy a volverla a pasar por acá, es bastante sencilla, algunos enlaces se le pueden dar el ojo, y de nuevo es parte del impacto que hay en inteligencia artificial. Todo esto es totalmente creado con inteligencia artificial. A la final no es mucho, esto no es totalmente una cosa para que tenga interacción, que tenga transaccionalidad, es una página personal, no tiene que llevar muchas cosas, pero acá pueden encontrar mucho de lo que estoy haciendo. Tutoriales que vaya a montar, cursos que vaya a montar, también los iré montando por acá. Voy a hacer algunos blogs también, que a veces no da el tiempo, por supuesto, lastimosamente, para poder montar un video totalmente producido, pero sí da tiempo para escribir un blog. Entonces, por acá voy a montar algunos blogs, también los voy a montar por Dev, así que estén siguiéndome en mis redes sociales. Y, hombre, de nuevo, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por estar conectados. Nos vemos el siguiente miércoles, espero también llegar con muchas noticias. Ya para dentro de 2 miércoles voy a estar por Europa, así que no creo que pueda hacer un streaming. Si algo, hacemos una sesión tipo por TikTok, tipo por Instagram, algo así muy sencillo.
Y nada, muchísimas gracias por la asistencia y recuerden suscribirse si no lo han hecho y nos vemos por supuesto el siguiente miércoles. Muchísimas gracias y hasta luego.